sábado, en este segundo mensaje que Dios nos da aquí en este lugar. Sabemos que mucha gente no puede entender las cosas de Dios porque las cosas de Dios se entienden en el Espíritu. Dios no es religión. Y el Señor nos ha comisionado aquí. Soy el apóstol Valentín Oliver Martínez Morales, pastor de la Iglesia Cristiana Apostólica Profética Luz de la Tribu de Judá Internacional, y estamos restaurando el púlpito a su diseño original como lo hacía nuestro Señor Jesucristo cuando andaba en carne. Él predicaba en ciudades, Él predicaba en aldeas, Él predicaba en sinagogas, y Él siempre se enfocó en la salvación de las personas, de la humanidad. Y sabemos que Él es el ejemplo para que nosotros, por asignación y gracia y misericordia, Él nos haya elegido hace 27 años y nos haya sacado de la depresión, me haya sacado de las artes marciales, el Señor me sacó del ocultismo, el Señor me sacó de la prostitución. Después de terminar mi quinta profesión, una de ellas en la Universidad de Guadalajara, de ingeniero en computación, en la última. Y en ese momento estábamos deprimidos y pasando situaciones de depresión, y pareciera que lograr cosas materiales te daría esa paz, pero cuando tú estás en la escuela siempre te dicen otra cosa. No se te plantea la realidad de la vida, no se te plantea lo que es verdadero, y pues siempre eso hace que cuando tú termines y sigas avanzando en el conocimiento intelectual, te vas a dar cuenta que te vas a sentir más vacío, y que en lugar de que eso te satisfaciera, te sientes que no has logrado, que tanto tiempo has estado ahí, pero cuando tú eres contratado, porque siempre la demanda de patrón-empleado, y aunque no quieras, aunque seas una persona, un científico, tienes que estar en una institución de gobierno, y si no por iniciativa propia, pero te vas a dar cuenta que eso no te va a dar la paz, así como el empresario que tiene varias empresas. Por ejemplo, Elon Musk, de los carros ahorita de energía, él mismo se ha declarado que no tiene paz. Él mismo lo ha dicho con sus propios labios. ¿De qué te sirve tanto conocimiento, tanta riqueza? Y por eso dice la palabra de Dios en este mensaje en Romanos 14, los débiles en la fe. Cuando nosotros no conocemos para qué vivimos, para qué existimos, nos desgastamos en cosas y damos vueltas tanto y nos complicamos la vida, cuando la vida es práctica y es sencilla. Pero el enemigo de nuestra alma, a través de la vanidad, a través de varias formas, te tiene atrapado en este mundo terrenal, pasajero y temporal. Porque este mundo no se compara con la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal. Entonces, cuando tú no conoces la verdad y sigues una religión, llámese como se llame, pareciera que tienes fe, pero tienes una fe muerta, porque tu fe está en una cultura, tu fe está en una imagen, tu fe está en una religión, tu fe hasta en una piedra, hasta en una pata de conejo, como muchos he encontrado y me lo han dicho, o hasta en un cinto rojo que te pones, o hasta en una sábila y ajos, o en una herradura, y tantas cosas que realmente no te pueden dar esa protección, o un carro blindado, o escoltas. Pero ¿de qué sirve si no tienes la cobertura principal y única, que verdaderamente es gratuita y es eterna? Entonces el Señor quiere que te hable de la fe. ¿Cómo es la fe en el mundo espiritual y natural? No esa fe que es muerta. Dice en Romanos 14, los débiles en la fe. Pero antes de eso, dice la palabra en Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si te das cuenta, es la certeza, es la seguridad,
Es la absoluta confianza y la convicción de que aunque no ves, Él está aquí. El Dios Todopoderoso está aquí. Aunque no lo puedes ver, Él está aquí. Y Él está usando mis labios. Yo solamente soy un instrumento que está usando, como Él usó al apóstol Pablo cuando Él perseguía a la iglesia, el apóstol Pablo. Él apedreaba a la iglesia, pero Él testifica que lo hacía porque no conocía al Dios vivo, porque no conocía quién era Dios. Pero después de que se le apareció Dios, fue un cambio radical que desde ese momento Él fue transformado y cambiado al instante. Y ese perseguidor que antes era, ahora era el que llevaba las buenas nuevas de salvación. Ese cambio radical fue transformado y en un instante, y en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si tú sigues una religión, si tú sigues esa ciencia, ese conocimiento, ese intelectualismo, y que Dios te dio libertad para escoger una forma de sustentar tu vida, una forma de sustentar cuando te casas a tu familia si eres casado, es válido. Porque Dios quiere que seamos preparados, pero sobre todo que lo tengas a Él. Porque sin Dios nada eres. Sin Dios nada soy, pero deja de eso. Llega el momento de la edad, llega el momento de morir. Y hay un infierno, hay una vida eterna. No es tanto morir, sino a dónde te vas después de dejar este cuerpo terrenal. Entonces, esa es la fe. Pero dice la palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si te das cuenta, yo cuando no conocía a Jesucristo, siempre andaba buscando la verdad, buscando la paz, y trataba de estar ocupado siempre, porque me sentía tan inseguro, que me dediqué por 23 años a estar en las artes marciales, en el taekwondo y en el aikido. Ahí conseguimos el 4º dan de aikido y el 3er dan de taekwondo, en la Universidad de Guadalajara, pero como deporte, porque era tan inseguro. Yo nací de una familia violenta, que no conocía a Dios, y ahí es cuando conocí a Dios, porque en ese gimnasio me regalaron una Biblia. Y entonces empezó al estudiar la palabra, a darme cuenta que es la fe. Me di cuenta que la fe que yo no tenía, o que aparentaba tener, no era la fe verdadera. Y por eso dice la Escritura, en Romanos 14, los débiles en la fe. ¿Cómo hay gente que no conoce a Dios y que ayuda al prójimo? Hay gente que no conoce a Dios, pero ama a las personas. Porque Dios es amor, y Dios nos mandó aquí para amarte y de traerte esta palabra. No de condenación, sino de salvación. No de odio, sino de perdón. No de odio, sino ser sensible a la voz de Dios. Porque Dios es amor. Porque Dios todo lo puede. Porque Dios te dio vida. Porque Dios dio un soplo de vida para que tú existas y tú tengas una familia, tengas unos hijos, tengas una casa, tengas un trabajo, tienes la oportunidad de ir a la escuela. Cuando en África no hay eso. Cuando en África se están peleando y asesinando por un pedazo de tortilla, un pedazo de pan, un pedazo de comida, un plato de comida. Y no valoramos lo que tenemos. Estás en un trabajo y te sientes que ya no quieres estar ahí. Otros quisieran tener el trabajo que tienes. Que tienes unos padres que no has valorado. Tienes que aprender a valorarlos, porque después tú serás padre. Y todas las maldiciones que tú declaraste con tus padres, esas te alcanzarán también. Porque la ley espiritual nadie la puede violentar. Porque la palabra de Dios nadie la puede quebrantar. La palabra de Dios es soberana. Entonces, ¿qué dice aquí los débiles en la fe? Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o caer, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme.
Dios está diciendo que tú estás caminando, que tú estás mirando, que tú estás escuchando, que tú puedes tener una bendición que piensas que es con tu sudor de trabajo, pero realmente es con la mano de Dios. Y tú estás respirando y tienes salud, es por el cuidado de Dios. Y así como yo cuando no lo conocía, y aunque era escolta de un director de la policía, en ese tiempo Dios me cuidó. Yo cargaba un arma y andaba de un funcionario, de un empresario, porque ese era mi trabajo secular, pero estaba en la universidad. Siempre, todo el tiempo me la pasé en la escuela, en las universidades, y me di cuenta que no había paz, que no había una victoria real, sino habría frustración. Y por eso hay mucha gente que sale de la escuela y se da cuenta a la hora de enfrentar la realidad y se topa con la realidad y viene la depresión, les viene el estrés, les viene la angustia y van con el psicólogo, con el psiquiatra, con la ciencia y no dan. ¿Cuántos se han enfermado por el estrés? El estrés. Porque exceso de estrés, por exceso de seguridad, ¿qué será mañana? Y entonces, tenemos que entender que si tú tienes una fe ciega en algo que no es verdadero, así también está tu fe en algo falso. Y entonces, en Romanos 14:6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor moriremos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué no todos comparecemos? Porque todos comparecemos al tribunal de Cristo. Cuando tú no conoces a Dios, como decía en el primer mensaje, tú piensas que tu enemigo es tu padre, que Dios te permitió tener aquí en la tierra, a tu madre. Tú piensas que ese es tu hermano carnal, que Dios te permitió tener, o hermana. Tú piensas que es tu vecino. Cuando tú piensas que es el pandillero tu enemigo, que es el criminal tu enemigo, que el asesino y el secuestrador tu enemigo. Hace unos días estaba platicando con un criminalista y le decía: tú juzgas a las personas en el tribunal desde el punto de vista natural y con legislaciones y leyes de hombres. Pero yo juzgo conforme a la autoridad espiritual que Dios me ha dado. Porque la lucha no es contra sangre y carne. La lucha es contra Satanás, principados, potestades y gobernadores. Esa es la verdadera lucha. Cuando yo no conocía a Dios, pensaba que mi lucha era mi padre, era mi madre, era mi hermano. Y nos peleábamos con argumentos, discutíamos, pero nos damos cuenta que nada de eso que nada de eso nos podría dar la victoria. El mundo espiritual es tan real que el que no conoce eso piensa que un criminal es porque quiera ser criminal. No es que quiera ser criminal. Si tú encuentras a una persona que está en la calle, un pandillero, y platicas con él, vas a conocer su vida como ha sido. Lo dejaron sus padres, lo abandonaron, lo rechazaron, lo mandaron a la calle, y por eso él es así. No es porque quiera ser así, sino porque eso ha hecho como producto que él sea así. Entonces, simplemente, si un niño no tuvo amor de niñez, un niño no tuvo comprensión de su niñez, ¿cómo va a ser cuando sea grande? Va a ser lo mismo. ¿Quién lo va a sanar?
la psicología, la psiquiatría, la ciencia, el médico. No, el que lo va a sanar es Jesús. Porque Jesús sana las heridas, sana las cicatrices, sana los traumas, sana los conflictos, sana el rechazo. Es Jesús a través del perdón. Eso no lo puede hacer nadie, porque solamente el autor de la vida lo puede hacer. Y hablando sobre la fe, esa es la fe. Que tú ya no estés fundado en una fe ciega, en una fe de una religión, en una fe muerta, sino que tú recibas al Dios vivo y tu fe empieza a ser viva y eficaz. Porque tener tu fe en el que resucitó de los muertos, el que fue crucificado y el que el tercer día resucitó y viene por su iglesia, ese es el único que verdaderamente te da la victoria y que no te engaña, porque Él es la verdad. Él no puede mentir. Si mintiera no sería Dios. Él es Dios todopoderoso. Aquí, sea donde sea en Japón, sea en Canadá, sea en Australia, sea en Argentina, sea en España, sea en el mar, en la isla, en el pueblo, Él es el creador de todo. Él conoce todo. Él no puede ser burlado. Él tiene dominio de todo. Él reina, Él gobierna, Él rige y tiene dominio. Él es el Todopoderoso, que algún día y en un momento te enfrentarás a Él. Pero escapa por tu alma del infierno. Ven a Dios. Y Satanás siempre trata de decirte que eso es religiosidad, que eso no vale la pena. Es la voz de Satanás. Es Satanás ahí hablando. Porque Él sabe que cuando tú recibes a Cristo, Él ya no tiene derecho legal sobre ti. Empieza a vivir en libertad que nunca habías experimentado. Y tu fe ya está fundada en el Dios vivo. Entonces dice Romanos 14:11, porque Cristo está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y dice en el capítulo 15 de Romanos, del 1 al 4, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si te das cuenta, es por eso que yo estoy aquí. Yo me estoy obedeciendo al Todopoderoso que me escogió, me llamó y me asignó. Porque Dios te ama. Yo te amo. Pero si te das cuenta, 3 tipos de amor. El amor eros, el amor fileos, el amor de Dios es ágape. Ágape es que Él te ama siempre. Así seas como seas, Él te ama. Pero en el amor fileo no, porque si tú amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy la necesidad que necesites. Porque el hombre es convenenciero. El hombre es interesado. Por eso siempre he dicho, como el apóstol Pablo lo entendió. Si tú vienes a Cristo es para morir al mundo, para morir a esta carne, para morir a todo lo terrenal y vivir solamente para lo eterno. Y eso, sin Cristo, no lo podréis lograr. Y eso, jurando a un muñeco, a una pared, a un papel, a una estatua, tampoco. Por eso, ¿cuántos drogadictos vienen? Y les decimos, y ellos se dan cuenta que no pueden hacer nada. Después de que juraron 3 meses de dejar el alcohol, después cayeron 3 veces más, peor. Porque el único que liberta es Dios. No es ningún ídolo. El mismo Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder zarandear tu vida. Así pasó con Job. Siendo justo, siendo recto, siendo temeroso de Dios, él pasó pruebas. Nosotros los justos pasamos pruebas, pero de todas ellas nos libra Dios. Así pasó con el profeta Daniel.
fue Nabucodonosor. Por no rendirse a las estatuas, lo defendieron Dios, y esos leones no le hicieron nada, porque cuando tú tienes a Dios, nadie te puede apartar de Él, ni angustia, ni tribulación, ni hambre, ni persecución. Así estés derribado, pero no destruido, dice la palabra de Dios. Y entonces, si me preguntas de qué religión soy, yo no soy de ninguna religión, yo soy de Cristo. Yo no soy de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas, yo soy de Cristo. Yo predico a Cristo, no predico una religión, predico a Cristo. Porque la religión significa buscar un intermediario entre Dios y los hombres, cuando eso ya quedó roto, porque cuando fue cruzada, murió Dios en la cruz, Él rompió el velo, se rasgó, y ahora tú puedes tener comunión con el Señor en donde estés y en donde vayas. Siempre y cuando tú seas sincero y te rindas a Él. Porque Él no puede estar en alguien que es soberbio, en algo que es arrogante. Satanás es arrogante, se cree que Él todo lo puede. Cuando no puede, tiene que pedir permiso a Dios para poder zarandear tu vida. Es un perro amarrado, Satanás, que no puede tener poder ni autoridad, porque Dios es el que lo manda. Y entonces, hoy es tiempo de tu libertad, hoy es tiempo de tu salvación. Puede ser que sea mi última predicación, porque no sé si viva al rato mañana. Puede ser que sea tu última oportunidad de salvarte, porque no sabes si mañana tú seas salvo. No sabes si mañana, amanezcas. Porque la gente es tan arrogante y soberbia. Mañana iré a hacer esto. Mañana voy a hacer esta empresa. Mañana voy a hacer este otro negocio. Cuando tú no sabes si mañana vas a amanecer. Es la verdad, la palabra de Dios lo dice. ¿Para qué te vanaglorias si tú no tienes tu destino? Si no, tú no tienes las riendas de tu vida. Si tú no tienes a Jesucristo, ¿quién crees que tiene las riendas de tu vida? Satanás. Si tú tienes a Dios, Dios tiene las riendas de tu vida. Entonces, como te digo, con temor y temblor, puede ser mi última predicación, que Dios me haya traído aquí para darte esta palabra de Dios. Pero yo ya cumplí. Y puede ser tu última oportunidad de recibir a Cristo y de ser salvo. Porque no sabes si mañana vivas ni yo. Pero Dios te está amando y yo te estoy hablando la palabra para que vengas a Él. Si no sabes a dónde ir, si no sabes a dónde dirigirte, aquí está el Salvador, que no puedes ver, pero aquí está en medio de vosotros. Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Todopoderoso Jesucristo, el Espíritu Santo, el Creador de todo el universo, que viene por su iglesia sin mancha y arrugas. Y aunque tú no entiendas esto, más adelante lo vas a entender. Porque el hombre, cuando se cree con dinero, cuando tiene salud, se cree fuerte. Pero cuando está enfermo, cuando tiene necesidad, se dobla. Nadie puede resistir al Dios vivo. Entonces, esa es la palabra que nos trajo Dios en este segundo mensaje. Y bendigo tu vida y estamos para servirte. Que esta palabra que tú escuchaste ya fue escrita en el libro de las obras, y el Señor ya sabe que tú estuviste en este sábado, en este minuto, en este segundo, en este año, y cuando llegues a la presencia de Dios, Él te va a decir: mandé a mi siervo apóstol Valentín a predicarte, tú no aceptaste mi palabra. No sé cuántas veces has escuchado la palabra, pero ya cuando estés en su presencia, que dice que todos estaremos desnudos en el tribunal de Él, y ahí Él mismo te dirá: en este segundo ahí estaba, pero te negaste. Ahí te negaste. Apártate de mí, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles y sus demonios. Entonces, hoy es día de tu libertad, hoy es día de tu salvación, y que la gloria absolutamente sea para Jesucristo, paz de Cristo. Bendiciones.